Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos en la emisión del primer capítulo de Conversando de Literatura con Miguel González Corrales. Y dentro de la gama de este programa voy a hacer reseñas críticas sobre varios libros en la literatura mundial. El primero que he tocado para esta oportunidad es uno que me llamó poderosamente la atención por su contenido, muy distante de lo que el cine nos ha hecho creer, quizá. A la obra a la que me refiero es Frankenstein, de la autora Mary Shelley. Esta obra, en primer lugar, es una obra muy humana, una obra que refleja el sentimiento de la soledad, que refleja el sentimiento de la angustia y la desesperación, no del protagonista, sino de la criatura misma, porque nos hace entender todas las situaciones humanas que tiene este ser que es creado por Víctor a través de la ciencia. Pero vamos a ir entendiéndolo por partes. En primer lugar, la obra empieza con las epístolas del marino Walton, quien navega por el Ártico a través de un buque que alquila y va navegando para ver nuevas experiencias y qué pueda descubrir más allá. Son 5 cartas que le va narrando cada experiencia por día a su hermana, quien se encuentra en Londres. Y la última, casi al finalizar, se cerciora que a la distancia hay un monstruo o una criatura extraña que se pierde por los acantilados de hielo. Poco después encuentran en el agua naufragando a Víctor Frankenstein. Ya cuando éste se recupera de sus lesiones y heridas, se hace muy íntimo de Walton. Y ahí le comienza a contar toda su historia a través de lo que le sucedió cuando fue joven hasta el momento que naufraga y lo encuentra Walton. Le comienza a contar la historia de cómo fue su infancia, su juventud, cómo deseó el anhelo de ir a estudiar medicina, a aprender mucho más, y en medio de su juventud, como todo mozo tan entusiasta, tan alegre, ve el interés por la ciencia médica y comienza a mostrar ese despegue y despunte hacia algo que le llamó poderosamente la atención, y es que a través de varias partes humanas poder dar vida a otra criatura o a otro ser vivo. Y así pues va contándole todas las experiencias, las anécdotas de cómo fue su vida pudiente, con la familia con la que compartía muchas alegrías y muchos entusiasmos, ¿no? Desde la muchachita quien va creciendo con él, quien es adoptada y con quien a lo largo de la historia vemos que va a haber un romance que los va a ver crecer hasta que llegan a casarse posteriormente. Pero en la historia se ve que Víctor Frankenstein es una persona disgustada por la obra que creó, y cuando se da el hecho de poder crear algo como él lo había visto e investigado científicamente para poder hacer esa creación, recurre a los cementerios y con ciertos cosidos especiales une algunas partes. Claro que eso se lo menciona en el capítulo 5 de un modo breve, no le dan mucha importancia a este aspecto como a veces se piensa. Es muy breve en un par de párrafos que describe todas estas ideas, pero lo que más se ve en la historia es que el protagonista Víctor tiene una ansiedad, un desvelo, una angustia, una desesperación por ver cómo va a quedar al final su criatura. Y cuando al final ya no quiere continuar, se da cuenta que ya había terminado. Le da vida a través de ciertos elementos eléctricos que estaban de moda en aquella época como avance de la ciencia. Y cuando pasan algunos días de ver de que su creación no revivía, pues revive. Y nos damos cuenta que es una criatura que no sabe en dónde se encuentra, no sabe en qué mundo vive y escapa. Y en su escape sufre ciertas peripecias, angustias que diríamos empieza la trama real de la obra, cuando esta criatura recorre varias aldeas, varios pueblos, la gente se asusta, lo desprecia, le tiran piedras porque no soportan que alguien como en esa presencia pueda atemorizarlos, porque también es
un tipo que pueda causar daño. Y así, muchas de las angustias que sufre Frankenstein hasta que se refugia y se esconde en una especie de sótano, en una cabaña de donde vive un anciano con sus dos hijos. Los hijos están con el padre, lo ayudan, pues este señor es invidente, es ciego, y Frankenstein a través de un orificio de la madera que divide la cabaña donde habitan estas personas, logra entender y descifrar el idioma en el que se habla, la vida social y familiar que entiende de ellos, cómo es la forma de comer de un ser humano, etc. Y en una de esas acciones, cuando ya se retiran los hijos a hacer unas diligencias, el anciano queda solo y ya cuando la criatura está preparada para entablar una relación humana, se acerca donde este señor y comienza a conversar sobre su vida y el anciano le cuenta que tuvo una vida pudiente, que por cuestiones de ayudar a un árabe lo habían acusado de traición, le quitan todos sus cargos nobiliarios, su riqueza, y había quedado en la indigencia con sus hijos hasta llegar a esa cabaña. Todo eso. Entonces, Frankenstein, al ver que ya tiene cierto trato, decide entonces abandonar porque llegan sus hijos, lo ven frente al monstruo, el señor no sabía quién era, se da un conflicto, un pleito, peleas, lo botan, lo expulsan y Frankenstein continúa su periplo por otros lados y de igual modo lo siguen rechazando. Así es que al ver que no era querido por nadie, decide ir donde Víctor a pedirle que si no creaba una mujer que sea su eterna compañera, pues porque nadie lo quería y comienza a decirle todos sus lamentos que había sufrido, asesinaría a toda la gente que la amaba. Y así pasó. Empezó con el hijo, con su hermano menor, con la muchacha con quien se crió desde pequeño, luego con su esposa, con su mejor amigo, y era una vida insufrible para Víctor. Entonces, él en un inicio pensó crearle algo, pero luego al saber que ya iba cometiendo asesinatos, se imaginó que si creaba una mujer, tuvieran hijos, crearía una nueva raza en la humanidad que serían también asesinos y los humanos como somos se estarían desplegando, se estarían diluyendo porque estas personas pues monstruosas iban a gobernar el mundo hasta que al final no aceptó lo que le propuso y así por ciertas circunstancias, fueron odiándose mutuamente. Tanto así que mientras Frankenstein llegó a matar a su esposa, a la muchacha con la que se crió, creció y se enamoraron, de quien ya comenté al inicio, mm, comenzó a tenerle un odio tremendo a su creación y se arrepintió profundamente de lo que había hecho, pues era una aberración. Y Frankenstein, al verse solitario, no le importó ya nada asesinar porque esa soledad lo estaba terminando, lo estaba acabando y no le importaba tampoco de ningún modo cómo y a quién tenía que asesinar si era necesario. Y la trama, como estuve mencionando, radica ahí, en que la soledad es fundamental ya que Frankenstein, a verse solo, el monstruo digo, no le quedó otra alternativa que ir por el mundo haciendo daño si es posible y desde un inicio él tenía la buena idea y la buena voluntad y los buenos sentimientos de acercarse para tratar de ser amigable con la gente, pero fue la misma gente, las mismas personas quienes hicieron del monstruo un asesino terminal, que no le importó al final nada de nada, no le importó vagar, no le importó pisotear, no le importó agredir a nadie. Y esta enseñanza nos da a entender que a veces la misma sociedad hace que las personas sean más malvadas en algunos aspectos porque no hay comprensión entre unos y otros. Claro que es un ejemplo la novela de Frankenstein a través del monstruo, pero vemos que esa soledad marca mucho, porque al final de todo, la misma sociedad es la que hace los productos que se van creando, sean buenos o malos dentro del ambiente en el que se vive. Es así en el caso de Frankenstein, esta criatura que primero pensó ser bueno, pero nadie lo quiso y por ese mismo desprecio y esa soledad que lo consumía, decidió ser un ser perverso. Tanto así que Víctor juró acabar con él.
y no le importó tampoco gastar la fortuna que necesitara hasta haberlo destruido. Algo que era un correteo. Frankenstein iba por un lado, Víctor lo seguía por otro, y así hasta llegar al Ártico, donde Víctor se perdía con un trineo, y en uno de esas persecuciones, Víctor choca con una roca y se cae al mar, donde después es encontrado por Robert Walton. Es una historia truculenta, pero llena de emociones y sentimientos que nos van a enseñar que para tratar a las personas hay que tener un aspecto social adecuado para que nadie se sienta perturbado y ni cometa hechos como por ejemplo nos muestra la obra de Frankenstein. En algunos aspectos de la historia vemos que hay una especie de caja china en la historia, porque hay una historia que se cuenta detrás de otra, como se ha venido notando este tipo de estructura literaria en la narración. Vemos que empezamos con la historia de Robert Walton, luego Frankenstein a Robert Walton le cuenta su historia, sus devaneos, luego él le cuenta lo que hizo en su juventud, luego aparece Frankenstein también que rapta en un momento de la historia a Víctor y le cuenta todas las peripecias que ha ido narrando de lo que le sucedió, y luego el anciano ciego que le cuenta también a Frankenstein otra historia dentro de la misma historia que estamos siguiendo sobre la pérdida de sus riquezas, y nuevamente volvemos a la historia de Víctor Frankenstein, nuevamente volvemos a la historia del monstruo Frankenstein, y al final terminamos con la historia de Robert Walton, quien ve morir finalmente a Víctor Frankenstein por las agonías y las angustias que sufría, más que todo, al margen de las heridas que lo dejaron maltrecho. Finalmente vamos a ver que la obra Frankenstein es una novela de tipo gótico por la estructura monstruosa del personaje principal. Sabemos que la literatura gótica tiene como finalidad ciertas criaturas especiales, sobrenaturales, que poblan esa narrativa, como lo fue Drácula o como es el Golem, etc. Entonces, para finalizar esta charla con ustedes, dejo entrever que es una buena lectura, la novela Frankenstein, y para salir de dudas con lo que el cine siempre nos transmite, recomiendo lean la obra literaria. Y así veremos la gran diferencia de lo que el cine es y la obra Frankenstein. Quizás la mejor versión que hasta ahora he visto es la de 1994, ¿no? Donde su protagonista y la historia misma asemeja en algo a a la obra literaria. Pero eso ya es decisión de cada lector y de cada persona según cómo aprecie el punto de vista literario. Bien, espero que les haya interesado esta reseña sobre la obra Frankenstein y ya nos estaremos viendo en otra reseña de otra obra literaria. Hasta luego, nos estamos viendo.